En las clases anteriores, cuando vimos los lenguajes procedimentales, ya sea teórico como álgebra o práctico como SQL, no priorizamos el tema de optimizar la consulta. No se habló sobre generar la consulta que sea lo más eficiente posible. Sin embargo, el tema de la eficiencia fue un concepto fundamental que tuvimos en el primer semestre con FOD buscando los algoritmos más eficientes. Entonces, ¿por qué acá, cuando tenemos que trabajar contra la base de datos, una consulta SQL nos da lo mismo que se resuelva de manera eficiente o ineficiente? Bueno, lo que vamos a hacer en este conjunto de transparencias es discutir cuál es el costo de una consulta en función de todos los temas que ya sabemos, de cómo se hace la consulta y de cómo se guardan físicamente los archivos. Vamos a tratar de medir las operaciones y vamos a dar una explicación de por qué cuando nosotros construimos nuestra consulta no priorizamos el tema de hacerla óptima. Cuando uno realiza una consulta, el costo de ejecución de la consulta tiene varias componentes. En esta transparencia se resume esas tres componentes. Costo de acceso a almacenamiento secundario, acceder al bloque de datos que reside en el disco, o sea, cuando yo hago una consulta, en definitiva estoy accediendo a un archivo. Cuando yo recupero tuplas, recupero todas las tuplas de un archivo que luego tengo que filtrar. Por lo tanto, yo necesito recuperar con inteligencia las tuplas del archivo, tratando de recuperar la menor cantidad de tuplas que no me hacen falta y la mayor cantidad de tuplas que son necesarias. Entonces ahí hay un primer gran costo que es el acceso al almacenamiento secundario y que lo discutimos en el semestre pasado. Luego hay un costo de cómputo, o sea, yo recupero una serie de tuplas, no todas me sirven y tengo que filtrarlas, tengo que ver cuál tupla realmente es la que necesito en el resultado y cuál no. Con lo que hay una serie de comparaciones en memoria RAM para ver cuál tupla pasa y cuál tupla no pasa. Eso la transparencia lo define como costo de cómputo. Es el costo de realizar operaciones sobre memoria RAM. También lo que nosotros sabemos es que si comparamos estos dos costos, el costo de acceso y el costo de cómputo, el primero se mide en milisegundos, el segundo se mide en nanosegundos. Por lo tanto, es mucho más importante el primero que el segundo. Hay un tercer costo que es la comunicación, ¿sí? La consulta se resuelve sobre un servidor y el resultado se manda a un cliente. Ya sea utilizando Internet o ya sea utilizando una intranet, la información hay que transferirla y hay un costo de transferencia de información. ¿Sí? Hay un factor más con este costo de transferencia, el costo de comunicaciones, que tiene que ver cuando uno trabaja con sistemas distribuidos. Ese punto va a ser transparente para nosotros porque no vamos a llegar a ver sistemas distribuidos. Eso es una materia optativa que tienen después para elegir en cuarto o en quinto, pero cuando uno tiene un sistema distribuido, como por ejemplo es lo que tiene Facebook, Facebook no tiene toda su base de datos en un servidor, sino que la tiene dispersa en varios servidores. Cuando yo consulto información, la información va a ser buscada en distintos servidores y me va a ser transmitida a mí y eventualmente tiene que ser procesada en distintos servidores. Entonces hay un costo de comunicación adicional. Esos son los tres costos que nosotros deberíamos analizar. Nos vamos a concentrar en el primero y en el segundo, que son los costos más fáciles de analizar y tiene que ver con conceptos que ya estuvimos discutiendo en el semestre pasado. ¿Qué sucede con un DBMS cuando recibe una consulta? Cuando el DBMS recibe la consulta que yo disparo, esa consulta, mediante algún tipo de compilador, de analizador, mediante un tipo de parser, ese es el nombre que reciben los algoritmos, lo que hacen es convertir esa consulta en un formato interno. ¿Qué significa eso? Que SQL, el DBMS va a tomar el SQL que yo construyo y va a tratar de escribir esa consulta en términos que para él sean fáciles de analizar. Sobre esas consultas, mucho más fácil de analizar, el DBMS le va a generar un proceso de optimización. Y ahí es donde está el centro de por qué nosotros no le dábamos demasiada bolilla a la optimización de la consulta. ¿Por qué? Porque es el DBMS el que va a encargarse de realizar este proceso de optimización. En este proceso de optimización va a tratar de expresar la consulta de la forma más eficiente posible. Es lo que vamos a ir viendo en ejemplos a medida que vayamos avanzando. Una vez que el DBMS decidió cuál es la forma más eficiente de hacer esa consulta, ¿sí?, se eligen los índices que tengo definido o que eventualmente el DBMS quiera definir para
hacer el uso mejor, el uso más óptimo posible de las tuplas. Se eligen los índices para minimizar el acceso a disco y de esa manera, de la consulta original que yo tenía, se realiza una consulta alternativa que va a dar el mismo resultado, pero que va a ser una utilización muchísimo más eficiente de los recursos. Eso básicamente es el por qué nosotros no le dábamos bolilla al proceso de optimización de consultas. Las consultas álgebra relacional o SQL, las consultas que vimos hasta ahora, pueden recibir un procesamiento de optimización lógico. ¿Qué significa esto? Que es posible encontrar expresiones equivalentes a la original, a la que yo haya generado original, que tenga una secuencia de resolución diferente, me permite arribar al mismo resultado, pero de una forma más eficiente, de una forma más efectiva. Vamos a utilizar el álgebra relacional para ver ejemplos de esto y para ver cómo es ese proceso de optimización. Supongamos que tenemos la siguiente consulta. Sobre la tabla que aparece ahí abajo, donde tengo DNI, nombre, género y estado civil de las personas, me interesa recuperar las personas de género masculino que sean solteros. ¿Sí? Entonces la consulta que yo hago en álgebra relacional, la podría plantear en SQL, la planteamos en álgebra relacional porque es más simple de ver el proceso de optimización. Yo voy a hacer una selección del género masculino y estado civil soltero de persona. Lo primero que dice, la primera consulta que dice la transparencia. Se aplican dos condiciones a 7 tuplas. Fíjense, la tabla de abajo tiene 7 tuplas y se están aplicando dos condiciones. En total, entonces, yo estoy generando 14 condiciones, ¿sí? Dos condiciones por tupla, 14 condiciones, y al resultado de esas 14 condiciones se le aplican los 7 conectivos lógicos I. Entonces, si yo calculo cuánto es el costo de esta consulta, yo tengo dos preguntas por cada renglón, por cada tupla, más resolver el I por cada tupla. Potencialmente son 21 preguntas que yo voy a hacer. Observen la siguiente consulta. La segunda consulta lo que dice es género masculino de estado civil soltero de persona. ¿Sí? Se aplica la primera condición a 7 tuplas, estado civil soltero. Del estado civil soltero se recupera un solo renglón, que es el de Roberto, y de ahí se seleccionan los masculinos, que vuelve a ser Roberto, y en definitiva se hacen 7 comparaciones más una octava comparación y se resuelve lo mismo. Entonces lo que quiero que observen es que en el primer caso yo hago 21 operaciones, 14 comparaciones y 7 ANDs. En el segundo caso yo hago solamente 8 comparaciones para resolverlo. O sea, es mucho más eficiente la resolución que se plantea en el segundo caso que la del primer caso. Vamos a analizar la tercera solución. En la tercera solución dice, selecciona el estado civil soltero de la selección del género masculino, de persona. Entonces, al aplicarle género masculino a la tabla, que tiene 7 filas, yo le aplico a 7 filas género masculino y como resultado quedan 4 tuplas. Hago 7 operaciones y quedan 4 tuplas. La segunda condición de soltero se aplica a 4 tuplas y vuelve a dar Roberto, que es el resultado final. En los 3 casos el resultado final es Roberto. Ahora, ¿cuántas operaciones hice en este tercer caso? 7 condiciones para masculino y 4 condiciones para soltero. En total hice 11 operaciones. ¿Sí? La conclusión es que el segundo caso es mejor, por lo que conviene realizar la selección lo antes posible. Moraleja de esto, es mucho más eficiente ir haciendo la selección en tramos, como lo están viendo acá en la consulta 2 y 3, que hacer la selección toda junta en una proposición molecular como es el primer caso. Tanto el segundo como el tercer caso son más eficientes en el número de comparaciones. Siempre conviene hacer una selección lo antes posible sin usar conectivos lógicos. Ahora bien, la segunda consulta es más eficiente que la tercera. ¿Por qué motivo? Porque el estado actual de la base de datos o de la tabla, que es lo que ustedes ven en la transparencia, motiva que es mejor preguntar por soltero que por masculino. ¿Por qué? Porque hay menos solteros que masculinos. Ahora bien, siempre se va a dar que las condiciones 2 y 3, que las consultas 2 y 3, pueden ser más eficientes que la 1. Eso es una realidad.
Ahora, hay situaciones donde la consulta 1, la consulta 2 o la consulta 3 pueden variar en cuanto a su eficiencia. Bien, es fácil entonces determinar como regla, hagamos la selección lo antes posible. Pero cuando tenemos que seleccionar, ¿qué seleccionamos primero, soltero o masculino? Eso no depende de cómo construimos la consulta, sino que depende del estado de la base de datos. Y entonces, ¿cómo podemos responder a la pregunta cómo conviene hacerlo? En realidad, yo como diseñador de la consulta, no puedo saber si la 2 o la 3 es más eficiente. Por eso yo tengo un optimizador de consulta. El optimizador de consultas, además de saber que es más piola hacer como la 2 y la 3 en lugar de la 1, puede de alguna manera tener estadísticas que digan, no, mira, en este caso te conviene hacerlo más como la 2. ¿Por qué? Porque hay muy pocos solteros comparado con masculinos. Y solamente con tener una estadística de cómo está la base de datos, cómo están las tablas en un momento determinado, el gestor puede decidir si la consulta 2 o la 3 es más eficiente. Por eso, insisto, es que nosotros dejábamos todo el análisis de la optimización de consultas para más adelante, para este momento, donde en realidad estamos viendo que la optimización de consultas depende directamente de información que manipula el DBMS y no necesariamente información que nosotros vamos a tener en el momento en que escribimos nuestra consulta. En el caso anterior mostrábamos que la selección, en vez de meterla con proposiciones moleculares, convenía dividirla en proposiciones atómicas. Lo analizamos en la transparencia. Lo que vamos a ver ahora es que si yo tengo que mostrar, por ejemplo, el DNI de las personas que vivan en la localidad de Junín, ¿sí? Es mucho más eficiente hacer la consulta 1 que dice persona natural, la selección de localidad Junín de ciudad. Si yo hago eso, es mucho más eficiente que hacer persona natural ciudad y a eso seleccionar Junín. A ver, ¿qué pasa si yo hago persona natural ciudad y de ahí selecciono Junín? Se juntan todas las personas con la ciudad de Pergamino, de Junín y de La Plata. Yo ya sé de antemano que el Pergamino y La Plata no me interesan, entonces ¿para qué lo voy a juntar esas personas? Bien, eso es un proceso, un paso más en el proceso de optimización, pero miren lo que plantea el ejemplo 2. En el ejemplo 2 dice, una vez que yo selecciono la localidad de Junín, solamente proyecto el ID de la ciudad. Cuando, cuando trabajo con la tabla personas, en vez de trabajar con los 3 atributos de persona, me quedo con el DNI y el ID ciudad. El nombre no me interesa. ¿Por qué? Porque el DNI de las personas que viven a Junín dice el enunciado. Entonces, ¿qué hace la segunda consulta? Elimina las columnas que no van a hacer falta en el resultado. ¿Y eso para qué sirve? Y recuerden cuando manejábamos buffer en el semestre pasado. Si yo en un buffer, ¿sí?, puedo meter más información, con menos acceso a disco recupero lo que a mí me interesa. Si yo en un buffer meto mucha información, la cantidad de registros que puedo recuperar es más chico. Entonces lo que está haciendo la consulta 2 es decir, ok, me traigo de cada tupla lo mínimo indispensable que yo necesito. Por lo tanto, una tupla en vez de ocupar 100 bytes va a ocupar 30 bytes. ¿Y eso qué significa? Que en el mismo buffer van a entrar más tuplas. Con menos operaciones de entrada-salida yo recupero la información. Esa es la idea, es el segundo caso que podemos tener para optimizar las consultas. Ahora bien, algo que no dije en la transparencia pasada y que lo vamos a decir acá. Hay una diferencia entre escribir una consulta lo más óptimo posible y escribir una consulta que sea legible, una consulta que sea entendible. Quizá la legibilidad, la entendibilidad de la consulta no va de la mano de la eficiencia. ¿Qué quiero decir? En esta transparencia, la consulta 1 es una consulta fácil de leer y fácil de entender. La consulta 2 ya es un poquitito más complicada. A ver, en pos de la eficiencia, yo estoy perdiendo con la consulta 2 en legibilidad. ¿Cuál es la idea de respuesta para esta inquietud que estamos presentando? Cuando estamos desarrollando las consultas SQL o álgebra, nuestro problema es tratar de aumentar la legibilidad. ¿Por qué? Porque este proceso de optimización que yo les estoy contando, el DBMS lo va a hacer. ¿Sí? Aunque yo haga la consulta eficiente, el DBMS no tiene cómo saberlo. Entonces le va a hacer un proceso de optimización para tratar de mejorarla. Es más, recuerden en la transparencia anterior,
Yo les decía que dependiendo de la foto de una tabla convenía mejor hacerla de una manera que de otra la consulta. Para hacer eso necesariamente el DMS tiene que analizar la consulta. Por todo esto que estamos diciendo, nosotros siempre vamos a priorizar legibilidad antes de eficiencia. ¿Por qué? Porque la eficiencia es un valor agregado que nos manda el DMS. No vamos a comentar mucho más de la transparencia, creo que se entiende lo que está escrito. La conclusión anterior respecto a la proyección se puede aplicar a todas las operaciones binarias, a la unión y a la intersección o a la diferencia. Cuando yo realizo operaciones y esas operaciones minimizan el número de columnas en el resultado, necesariamente van a ser más eficientes. Vamos a analizar un ratito con números o con números genéricos el proceso de optimización. Sea la variable CT de una tabla la cantidad de tuplas que tiene una tabla. Si yo digo, ¿cuál es el CT de la tabla alumnos? 1000. Eso significa que en la tabla alumnos en este momento hay 1000 alumnos cargados. ¿Cuál es el CT de la tabla carreras? 10. Eso significa que en la tabla carreras hay 10 tuplas cargadas. Bueno, eso es CT. ¿Cuál es el CB de una tabla? ¿Cuál es la cantidad de bytes que ocupa una tabla? Bueno, lo que está midiendo la variable CB de una tabla es lo siguiente. Supongan que el CB de la tabla alumno sea 100. ¿Eso qué significa? Que si yo sumo el espacio que ocupa cada atributo, cada columna en la estructura de la tabla, me da que cada tupla pesa 100 bytes. ¿Sí? El CB de una tabla me dice cuánto pesa en bytes cada tupla. Bien, el último valor, el más interesante para analizar, pero por ahí más complejo para entender a priori, es el valor CB corta de A de una tabla. Es CB corta de un atributo en una tabla. Muy simple. ¿Cuántos son la cantidad de valores diferentes que tiene el atributo ID socio en la tabla socio? Veamos lo siguiente. Supongamos que el CT de socio, la cantidad de tuplas de socio, es 1000. ¿Cuántos valores diferentes hay para el atributo ID socio en la tabla socio? Si la tabla socio tiene 1000 tuplas, va a tener 1000 ID socio diferentes. ¿Por qué? Porque el ID socio es clave primaria y no se repite. Supongan que en la tabla socio tengo el sexo, ¿sí? Como atributo. ¿Cuánto es la cantidad de valores diferentes que voy a tener para sexo en la tabla socio? Y los socios son o masculinos o femeninos. Entonces, la cantidad de valores diferentes que voy a tener para ese atributo es 2. ¿Y cuántos son la cantidad de valores diferentes que voy a tener para el atributo estado civil en la tabla socios? Probablemente el número sea 6. Casado, soltero, viudo, separado, divorciado, no, son 5. Pensé que eran 6. ¿Sí? ¿Se entiende lo que mide CB? Cantidad de valores distintos que hay para un atributo en una tabla. Bien, ¿qué plantea esta transparencia? ¿Cuál es el costo de la selección? El costo de la selección, si yo elijo para un determinado atributo que tiene un valor de la tabla, el resultado que yo voy a esperar es la cantidad de tuplas que tiene la tabla, el CT de la tabla, dividido la cantidad de valores distintos que hay para ese atributo en la tabla. Una tabla que tiene 1000 socios, si yo digo cuántos masculinos va a haber, el número esperable que yo puedo calcular es 1000 dividido 2. ¿Por qué motivo? Hay dos sexos diferentes, la cantidad de sexos diferentes que yo tengo en la tabla, supongamos que son 2. Si tenés 1000 tuplas, lo esperable es que haya 500 varones y 500 mujeres. Alguno me va a decir en este momento, ¿quién dijo que la distribución es uniforme? Nadie lo dijo. Estamos suponiendo que la distribución es uniforme. No podemos hacer ningún otro tipo de suposición. Entonces, suponemos que es uniforme y es una aproximación a la solución. Obviamente, si no fuera uniforme, es una aproximación no del todo correcta. Pero bueno. ¿Cuál es el costo de la proyección? El costo de la proyección es lo que pesa en byte cada atributo que yo estoy proyectando multiplicado por la cantidad de tuplas que voy a tener al resultado. ¿Cuál es el costo del producto cartesiano? El costo del producto cartesiano T1 contra T2 es la cantidad de tuplas que tiene T1
por la cantidad de tuplas que tiene T2. En todos estos casos, fíjense que después está multiplicando por el CB larga de la tabla. Cuando yo multiplico por el CB largo de la tabla, lo que estoy haciendo es calcular, además de las tuplas, cuánto es el espacio final que van a ocupar esas tuplas. Analicemos el costo del producto natural. ¿Por qué? Porque en definitiva el producto natural va a ser una de las operaciones más comunes que nosotros utilicemos. Supongamos que yo tengo natural T1 contra T2. Si no hubiera un atributo en común entre T1 y T2, supóngase que no hubiera un atributo común, hacer T1 natural T2 es lo mismo que hacer T1 cartesiano T2. Al no haber un atributo común, se junta todo contra todo. Si yo hago T1 cartesiano T2, todas las tuplas de T1 se multiplican contra todas las tuplas de T2. Si T1 tiene 1000 y T2 tiene 100, 1000 por 100 da como resultado 100.000 tuplas en el resultado final. Supongamos que yo lo hago al revés. Supongamos que yo hago T2 por T1. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la eficiencia de T2 por T1? Va a ser la cantidad de tuplas de T2, que son 100, por la cantidad de tuplas de T1, que son 1000. 100 por 1000 es lo mismo, vuelve a dar 10.000. El producto cartesiano es conmutativo. No importa si yo hago T1 cartesiano T2 o T2 cartesiano T1, el costo de mi consulta va a ser el mismo. Es todos contra todos. Bien, no es la única forma que yo puedo hacer el producto natural. De hecho, un producto natural hecho con un producto cartesiano no es un buen ejemplo. Veamos los ejemplos que sí son más interesantes. Veamos ahora el costo del producto natural T1 natural T2 o T2 natural T1, cuál es más eficiente, cuando entre las dos tablas hay un atributo A que es común y A es primary key en una tabla y foreign key en la otra tabla, un atributo por el cual hay integridad referencial. Bueno, veamos este caso a ver qué pasa. Si yo hago T1 natural T2, fíjense que A es primary key en T1 y foreign key en T2. Si yo hago T1 natural T2, una fila de T1 se junta con muchas filas de T2. Tomo cada fila de T1 y la junto con muchas de T2, y en T2 A es foreign key, es clave secundaria. Se organiza como un árbol organizado como índice secundario, tema que ya vimos en el semestre pasado. Ahora bien, si ese mismo problema yo lo resuelvo como T2 natural T1, cada fila de T2 se une con una sola fila de T1. ¿Por qué? Porque T2 tiene la foreign key y T1 tiene la primary key. ¿Sí? Y lo que se utiliza es sobre T1 la clave primaria. La clave primaria se organiza como hash. ¿Sí? Entonces analicemos lo siguiente. Respondamos a la pregunta de cuál de las dos opciones para nosotros debería ser la más eficiente. Y analicemos esto tranquilamente y pensando un cachito. Si yo tengo un problema de este estilo, ¿prefiero acceder a la información con clave primaria o con clave secundaria? ¿Qué es más eficiente? No, sin duda es mucho más eficiente la clave primaria. ¿Por qué? Porque no hay repeticiones, no hay que hacer ningún tipo de iteración. Y además se utiliza hashing para acceder, sin duda. Ahora, ¿puede ocurrir que la tabla 1 tenga 1000 registros y la tabla 2 tenga 800.000 registros? Sí, puede ocurrir. Pero cada uno de los 800.000 registros se accede una sola vez a buscar la clave primaria. Si yo lo hago al revés, cada clave secundaria que yo acceda, ¿sí?, va a dar como resultado múltiples registros que yo tengo que ir recuperando de una estructura de árbol que es más ineficiente. Entonces, no cabe duda que a pesar de que la tabla T2 sea más grande y haya que barrer más filas de T2 que en T1, es preferible que esta consulta se resuelva como el segundo caso, que primero se escriba la tabla que tiene la clave foránea y se aplique la operación sobre la tabla que tiene la clave primaria. ¿Por qué? Porque voy a utilizar hashing. Esta es una forma más eficiente de hacer la consulta. Lo que yo les pido es que analicen de todo lo que ustedes hicieron de SQL hasta ahora, cuántas veces que pusieron un inner join le dieron bolilla a cuál tabla ponen primero. Ponen primero a la tabla que les parezca más cómoda, no necesariamente la tabla que tiene la secondary key, la foreign key. ¿Sí? Cada uno usa lo que le resulta más fácil al principio.
En el caso anterior, analizamos el producto natural cuando hay un atributo común que es foreign key en una tabla y primary key en la otra tabla. Ese es el caso más usual y vimos que siempre es conveniente poner primero la tabla que tiene la clave foránea respecto de la tabla que tiene la clave primaria. Y eso es lo que resolvería cualquier proceso de optimización. ¿Qué ocurre cuando se hace un producto natural entre dos tablas que tienen un atributo común, pero ese atributo común es foreign key en las dos tablas? ¿Cuándo podría ocurrir esto? Piensa en el siguiente ejemplo. Proveedores, tengo el ID proveedor, el nombre y la localidad donde vive el proveedor, y la tabla clientes tiene el ID del cliente, el nombre del cliente y el ID de la localidad donde el cliente vive. En el caso de la tabla proveedores, ID localidad es clave foránea con la tabla localidad. En el caso del cliente, ID localidad es clave foránea con la tabla localidad. La tabla localidad en este caso no hace falta porque me pide que haga o que retorne los clientes que vivan en la misma localidad de proveedores. Cuando un cliente y un proveedor viven en la misma localidad, quiero saber qué cliente se trata. Eso es lo que me pide. Entonces, en este caso, y como lo muestra ahí la solución que se plantea en la transparencia, yo puedo hacer un producto natural entre la tabla proveedores y clientes usando el atributo común que es ID localidad en ambos. Fíjense que ahí está escrito y en ese caso esa consulta utiliza dos claves foráneas. La pregunta acá, ¿es más eficiente hacer proveedores sin y clientes o clientes sin y proveedores? Analicémoslo en la transparencia siguiente. Por una cuestión de practicidad voy a llamar a las tablas P y C para clientes y proveedores. Tomo una tupla de P, cada tupla de P se junta con tuplas de C. Yo tomo una tupla de P, de proveedores, que tiene una localidad. ¿Con cuántas localidades de cliente se va a juntar? Con todas aquellas localidades de cliente que coincidan en el valor. Bien, ¿cuántas tuplas yo supongo que puedo tener clientes para que se junten? Bueno, ¿cuántas tuplas tiene cliente? 7 clientes. Claro, si lo medíamos así, 7 clientes. ¿Cuántos valores distintos de localidades hay para clientes? CV de ID localidad, ID CA en C. Bien, ¿eso qué significa? Suponete que clientes tenga 10.000 tuplas. Suponete que esos clientes vengan de 100 localidades diferentes. ¿Sí? ¿Cuántas tuplas espero yo que haya en clientes para una localidad? Bueno, si hay 10.000 y vienen de 100 localidades distintas, yo espero que haya 100 tuplas distintas para cada localidad. Bien, si yo espero 100 tuplas para una localidad en la tabla clientes, yo tomo una tupla de proveedores, ¿con cuántas se va a juntar? Con 100. Exactamente. Pero en P, en proveedores, ¿cuántas tuplas hay? CT, P de tuplas. Claro, hay cantidad de tuplas de P, tuplas. Entonces, ¿el resultado final cuánto es? Si por cada tupla de P yo tengo el numerito que está ahí arriba, CT de C dividido CB de A en C, y en P hay CT de P tuplas, el numerito esperado es eso que ahí está marcado en color verde. Cantidad de tuplas de P por cantidad de tuplas de C dividido la cantidad de valores distintos que hay para ID localidad en C. Si yo lo pienso al revés, si yo pienso hacer clientes por proveedores, el análisis es exactamente igual, varían las variables. Ahora fíjense, el resultado del verde y el resultado del rojo. En el verde, el numerador es CTP por CTC. En el rojo, el numerador es CTC por CTP. Es exactamente lo mismo, la multiplicación es conmutativa. Lo que varía es el denominador. ¿De cuántas localidades distintas vienen los clientes? ¿De cuántas localidades distintas vienen los proveedores? ¿Cuál es la forma de resolución más óptima? Y va a ser aquella de las dos fórmulas donde el denominador sea más grande. Si en la fórmula en verde el denominador es 100 y en la fórmula en rojo el denominador es 200, y lo que conviene hacer es la fórmula en rojo, porque dividido por un número más grande, el resultado final es más chico. Entonces, ¿esto qué significa? Que en este caso, la optimización de la consulta lo que necesita saber es para un instante determinado si los clientes vienen de más localidades o los proveedores vienen de más localidades. De aquella tabla donde haya más localidades diferentes,
A eso conviene que vayan al denominador y por ende esa tabla conviene que vaya segunda en la consulta. Y de esa manera la optimización de consultas se puede maximizar. El proceso de eficiencia va a ser lo mejor posible. En las transparencias anteriores vimos el proceso de optimización. Vamos a plantear un ejemplo ahora donde ese mismo proceso de optimización lo vamos a aplicar sobre una situación concreta. Supongamos, tenemos una tabla producto y una tabla vendedores. Ahí ustedes la pueden ver. El producto tiene el código del producto, el ID del producto, la descripción, el precio de venta y el vendedor que lo vende. En la tabla vendedores tengo el ID del vendedor, el nombre del vendedor y la sucursal donde el vendedor trabaja. ID vendedor es clave primaria en vendedores, es clave foránea en productos. Y hay integridad referencial. Lo que me agrega además es que la clave foránea no admite nulos, entonces cada producto es vendido por un vendedor que existe en la tabla vendedores. La consulta que tenemos que resolver es listar los datos de los productos que vende la sucursal de Junín. Entonces, para mostrar los productos que vende la sucursal de Junín, yo tengo que obtener los vendedores que son de Junín y fijarme qué productos venden esos vendedores. Ahí voy a saber qué productos se venden en Junín. Bien, ¿cómo se plantea la solución? Se hace un producto cartesiano entre productos y vendedores. A ese producto cartesiano se le filtra el ID de vendedor igual en las dos tablas, se selecciona que la sucursal sea Junín y se proyecta en el select una serie de atributos que son los que me interesan. Ahora, ¿qué sabemos del problema? Sabemos que la tabla productos tiene 7000 productos, son datos concretos. Que la tabla vendedores tiene 300 vendedores, son datos concretos. ¿Sí? Si yo miro ahora la tabla vendedores, me da 300 tuplas, si yo miro la tabla productos, me da 7000 tuplas. Yo sé que si miro los 300 vendedores, 10 son de Junín. Los otros 290 no sé dónde son, pero 10 son de Junín. Es un dato objetivo, es eso. Y si yo hago la consulta de arriba, la consulta SQL de arriba, el resultado es 1000. O sea, hay 1000 productos de vendedores de Junín. De los 7000 productos, 1000 corresponden a productos que se venden en Junín. Estos son los datos concretos. La consulta SQL que está escrita en negro devuelve 1000 tuplas. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar cómo se resuelve esa consulta y cuál es el costo de resolución para llegar a 1000, que es el resultado. En todos los ejemplos que vamos a ver, el resultado final va a ser siempre 1000 porque lo dice esta transparencia. Lo que tenemos que ver es cuál fue el costo para llegar a ese 1000. Construyamos un primer parser, un primer árbol de resolución de la consulta SQL de la transparencia anterior. Lo primero que se hacía era un producto cartesiano entre productos y vendedores. Ustedes lo pueden ver en la transparencia anterior, era lo primero que hacíamos. Luego venía la selección del ID vendedor igual en las dos tablas, para quedarme con las tuplas que tienen sentido y eliminar las tuplas espurias, y luego filtrar de Junín, para al final hacer la proyección. Este árbol de resolución corresponde con la consulta SQL que teníamos antes. Siguiendo con el mismo árbol de resolución, fíjense que ahí arriba lo que tenemos es la consulta, en vez de estar en SQL, está en álgebra. Este árbol de resolución que dice, bueno, bárbaro, hace un ratito aprendimos, primero hagamos una selección y después hagamos la otra, no hagamos las dos juntas. Entonces, hacemos primero el producto cartesiano, a eso seleccionamos los vendedores iguales y a eso seleccionamos los que son de Junín, para después hacer la proyección. Entonces llamemos a este plan el plan A. Ahí lo tienen en la transparencia como plan A. Primer paso del plan A, hacer el producto cartesiano. La tabla productos tiene 7000, fíjense que lo que decía hace un par de transparencias atrás. La tabla vendedores tiene 300, entonces ¿cuántas lecturas voy a hacer? 7000 lecturas para productos y 3000 lecturas para vendedores. Perdón, 300 lecturas para vendedores, no 3000. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que hacer 7300 accesos a disco. Alguno me va a decir acá, en realidad no son 7300 accesos a disco, son 7300 lecturas. Está bien, supongamos que detrás de cada lectura hay un acceso a disco, cosa que sabemos que no es verdad, pero es para hacer solamente las cuentas más fáciles. Entonces hice 7300 accesos a disco para recuperar la información que yo necesito. Bien. El producto cartesiano junta las 7000 contra las 300. 7000 contra 300 en total genera
2.100.000 tuplas. 7.000 por 300, 2.100.000. ¿Sí? Bien, entonces, generamos hasta el momento 2.100.000 tuplas y el costo total en accesos a disco del primer paso de esta transparencia es 7.300. ¿Por qué? Porque hicimos 7.300 accesos para recuperar los 7.300 registros. Bien, terminó el primer paso. Vayamos al segundo paso, que es la selección de los ID iguales. Bien, ¿cuántas lecturas va a ser el segundo paso? Bueno, tiene que leer tantas tuplas como haya generado el paso anterior. Bueno, ¿cuántas lecturas voy a tener que hacer? ¿Cuántos registros generó el paso anterior? 2.100.000. Bueno, bárbaro. Voy a hacer 2.100.000 lecturas. ¿Cuántos accesos a disco? 2.100.000. ¿Cuántas tuplas me van a quedar como resultado? Y se juntan las 7.000 tuplas de productos con los 300 vendedores. ¿Cuántas tuplas van a quedar? 7.000. Si hay 7.000 productos, cada producto corresponde a un vendedor, van a quedar 7.000 en el resultado. No hay mucha vuelta para esto. ¿Cuál es el costo total? Y el paso anterior tenía 7.300. ¿Y este paso cuántos accesos hizo? 2.100.000. Entonces en total llevamos 2.107.300 accesos a disco. Exacto. Ese es el costo en acceso a disco hasta el momento. ¿Y el paso siguiente en qué consiste? En seleccionar la sucursal Junín. ¿Cuántas tuplas generó el paso anterior? 7.000. Bien. ¿Cuántas tuplas voy a tener que leer ahora? 7.000. ¿Cuántos accesos a disco voy a tener que hacer? 7.000. ¿Sí? ¿Cuántas tuplas van a quedar? ¿Cuántas tuplas van a ser de Junín? Y 1.000. Ya sabíamos que eran 1.000. Lo teníamos del programa inicial. O sea, obtuvimos las 1.000 que sabíamos que íbamos a tener. ¿Cuánto fue el costo total? Y hasta ahora teníamos 2.107.300, le sumo 7.000 accesos del paso 3, en total me da 2.114.300 accesos para recuperar la información. O sea, tuve que hacer 2.114.300 lecturas para poder resolver esta consulta como se plantea en el plan A. ¿Sí? ¿No habrá otro plan? ¿No habrá otra forma de hacer estas consultas que sea un poco mejor? Y bueno, ¿qué tal si lo primero que hacemos es sobre vendedores elegir los que son los de Junín? Y a eso hacerle el producto cartesiano con producto y después seleccionar lo que va. ¿Qué pasa si la selección de Junín la tratamos de hacer antes? Bueno, veamos el plan B que queda. Primer paso, elegir los vendedores que son de Junín. ¿Cuántos vendedores hay en la tabla vendedor? 300. ¿Cuántos accesos para recuperar esos vendedores? 300. ¿Qué va a dar como resultado esta consulta? Y va a dar como resultado 10. ¿Por qué? Porque 10 eran los vendedores de Junín. Entonces, el primer paso, que es elegir los de Junín, requirió 300 accesos a disco. El segundo paso, ¿qué va a ser? Bueno, al paso anterior, producto cartesiano con productos. El paso anterior, ¿cuántas tuplas generó? 10. ¿Producto cuánto tiene? 7.000. En total, ¿cuántos accesos voy a hacer? 7.010. Los 10 del paso anterior más los 7.000 de este. Perfecto. ¿Y este paso qué es? ¿Un producto natural? No, perdón, un cartesiano. Es un producto cartesiano, claro. Entonces hago 10 por 7.000. Este segundo paso va a dar como resultado 70.000 tuplas. Exacto, 70.000 tuplas. ¿Y cuánto es el costo total hasta el momento? Y el paso anterior había hecho 300 accesos a disco. 300 accesos a disco. ¿Y este paso cuántos accesos a disco hizo? 7.010. Bueno, en total llevamos 7.310 accesos a disco. Bien, ¿y ahora qué sigue? El tercer paso es la selección. Es la selección donde hay igualdad. Claro. ¿Cuántas tuplas generó el paso anterior? 70.000. ¿Cuántas lecturas voy a tener que hacer ahora? 70.000. ¿Cuántos accesos? 70.000. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Las 1.000 tuplas que yo sabía que iba a ser el resultado final. ¿Y el costo total cuánto fue? Bueno, 7.310, que era lo que tenía en el paso anterior, más 70.000 de este. En total, 77.310 operaciones para recuperar la información. Comparen la eficiencia del plan B con respecto a la eficiencia del plan A. ¿Cuánto más eficiente es el plan B respecto del plan A? ¿Por qué? Y porque trató de seleccionar lo antes posible. Bueno, obviamente el plan B de ejecución que puede tener un DMS es mucho mejor
que el plan A. ¿Y esta es otra planificación? ¿Es otro plan? Claro. Este plan, ¿en qué se diferencia este plan del plan anterior? Y que en vez de usar entre dos tablas que tienen un atributo común, en vez de usar producto cartesiano, utiliza producto natural. Entonces, lo primero es elegir los de Junín. Y lo segundo es el producto natural, donde automáticamente se juntan las tuplas que tienen sentido, no se generan las tuplas que no tienen sentido y por ende no es importante la selección, no es necesaria la selección. Bueno, ¿cuál es el costo de esto? Elegir los de Junín es lo mismo que el paso anterior. De los 300 vendedores, el que debo leer, me quedo con los 10 que a mí me interesan. Hasta ahora, 300 lecturas. El siguiente paso es leer los 7000 productos, leer los 10 vendedores, o sea, 7010 lecturas, y de ahí automáticamente juntar las tuplas que tienen sentido, quedándome con las 1000 tuplas del resultado final. Bien, ¿cuántos pasos fueron necesarios? 300 para el primer paso, 7010 para el segundo, total 7310. Entonces, fíjense como tres planificaciones diferentes fueron de 2 millones de operaciones de lectura aproximadamente a 7000 operaciones de lectura aproximadamente. Fíjense cómo el proceso de optimización es importante y es vital para trabajar con bases de datos que el proceso de optimización se lleve a cabo. Ahora bien, ¿es un problema del programador el proceso de optimización? No necesariamente. ¿Y por qué motivo? Porque se puede deslindar esa responsabilidad al DBMS, porque el DBMS tiene suficiente información como para saber cómo optimizar mejor una consulta. Hace un rato hablábamos de legibilidad respecto de eficiencia, ¿sí? Fíjense lo que dice esta consulta. Habla que la consulta original es lo que teníamos, el select from, el producto cartesiano. La consulta más eficiente, a lo que nosotros llegamos como conclusión de consulta más eficiente, más allá de que la operación que se haya escrito acá sea natural join, mírenlo como inner join, no hay problema, ¿sí? La forma más eficiente de escribir la consulta es lo que se plantea un poquitito más hacia la derecha en la transparencia, ¿sí? Ahora, lo que se está planteando es, ¿qué vamos a priorizar? ¿Eficiencia o legibilidad? ¿Qué es más fácil de ver o de entender? ¿La consulta original o la consulta más eficiente? Cada uno va a responder esta pregunta con su leal saber y entender. A mí me resulta más legible, más fácil la original que la consulta más eficiente. O eventualmente la consulta que se plantea como más legible, donde se usa un inner join, ahí dice natural, pero véanlo como inner join, ¿sí? Al final de la transparencia. Un tipo de consulta escrita con un inner join puesto de esta manera, como dice la consulta más legible, a mí me resulta mucho más legible que la consulta más eficiente. Ahora, si yo le brindo la consulta al DBMS, ya sea la original, la más eficiente o la más legible, el DBMS la va a analizar y va a encontrar la expresión mejor. En el caso de la consulta original, la va a transformar en la consulta más eficiente. En el caso de la consulta más legible, la va a transformar en la consulta más eficiente. Y si yo escribo la consulta más eficiente, el tipo la va a analizar, se va a dar cuenta que para este caso es lo más eficiente y la va a dejar así. Entonces, ¿a qué voy? Siempre el DBMS va a hacer el proceso de optimización. Puede concluir que la forma en que yo la escribí sea más eficiente, pero eso lo va a concluir después que analizó la consulta. Pues entonces, si siempre la va a analizar, yo voy a priorizar legibilidad. Que después el tipo la agarre y la transforme. Si siempre la va a analizar, va a, entre comillas, perder tiempo para analizarla. Bueno, entonces a mí me preocupa la legibilidad y no la eficiencia de la consulta. Por eso es que dijimos lo que dijimos en las clases anteriores.